Capítulo 6. El murmullo del bosque. Hola a todos, escuchemos la historia. El bosque del murmullo estaba envuelto en una luz suave de amanecer. Los rayos de sol atravesaban las hojas, pintando el suelo con sombras danzantes. Cada árbol parecía vibrar, y un zumbido apenas audible recorría el aire, como si el bosque mismo respirara. Ren avanzaba entre las raíces, su bufanda blanca todavía manchada de barro y su uniforme de entrenamiento rasgado por los últimos enfrentamientos. Su cuerpo todavía dolía por el uso del eco del alma, pero sus ojos azules brillaban con determinación. Cada paso era un recordatorio de que debía seguir adelante, sin importar el agotamiento ni el miedo. No puedo fallar, el trueno no me pertenece, pero debo aprender a controlarlo, pensó, mientras una chispa azul fugaz recorría sus dedos. Llegó a un claro donde la luz caía en columnas entre los árboles. Se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. Concentró el eco del alma, intentando invocar una réplica de sí mismo para practicar combate. De repente, un doble espectral azul surgió frente a él, replicando cada uno de sus movimientos. El aire chispeaba con electricidad, y pequeños relámpagos danzaban alrededor de sus pies. Su bufanda y cabello ondeaban con la energía, dejando un rastro de luz que formaba un eco visual de su cuerpo, pero el esfuerzo tenía un precio. Líneas rojas comenzaron a dibujarse en su piel, indicando el desgaste físico que lo acercaba al límite. Ren cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras la réplica desaparecía en un estallido de luz azul. Cada segundo que uso esto, me estoy consumiendo, pero debo ser más fuerte, murmuró, con un hilo de voz. La llegada de Lyra, un crujido entre las ramas, llamó su atención. Del bosque emergió Lyra, una joven alquimista de cabello violeta y ojos grises, con guantes que brillaban levemente y anillos girando alrededor de sus dedos. Su mirada era desafiante, pero había curiosidad detrás de su sonrisa. Así que tú eres el eco del trueno. No esperaba que alguien sobreviviera al primer encuentro con la bestia. Ren se incorporó lentamente, y un destello azul se reflejó en sus ojos cuando vio a la joven. La chispa eléctrica entre ellos no era solo energía, sino también una química sutil, insinuando un vínculo que podría desarrollarse más adelante. El bosque parecía reaccionar a su presencia, hojas brillantes se mecían suavemente y pequeñas partículas de luz flotaban alrededor, como si el mundo mismo los reconociera. Desde lo alto de una colina, una figura encapuchada observaba a Ren y Lyra. En su mano, una gema azul emitía un resplandor suave que se reflejaba en el follaje. El personaje permanecía inmóvil, pero su aura era inquietante. El bosque parecía retroceder a su paso, y un zumbido bajo y continuo emanaba de la gema. Este chico tiene potencial, pero aún no sabe el verdadero peligro que lo rodea, murmuró la figura, cuya voz apenas se escuchaba entre el murmullo del bosque. Intentó invocar otra réplica, esta vez concentrando la energía en un patrón circular alrededor de su cuerpo, simulando un combate. Los relámpagos formaban figuras efímeras que atacaban y defendían, mostrando su progreso en el control del eco del alma, pero el esfuerzo lo dejó agotado. Su corazón latía con fuerza, su visión se nublaba y cada músculo le dolía. La réplica desapareció, dejando un eco azul que se desvanecía lentamente, mayor que, no estoy listo pero no me rendiré, pensó, su voz temblando de fatiga y determinación. Ren se sentó bajo la sombra de un árbol gigantesco, respirando con dificultad. Lyra se acercó y le ofreció su mano para ayudarlo a levantarse. Mientras lo hacía, ambos miraron hacia la colina donde la figura misteriosa desaparecía entre los árboles, la gema azul parpadeando. El aire estaba cargado de tensión. Algo grande estaba a punto de suceder, y Ren apenas comenzaba a comprender que su viaje apenas empezaba. El murmullo del bosque no solo guarda secretos, también susurrará la prueba que cambiará todo. Capítulo 7. Ecos entre la tormenta. El cielo rugía con una fuerza contenida. Desde hacía días, las nubes sobre la aldea de Ardenton no se movían, como si esperaran algo o a alguien. Ren se encontraba en el centro del campo de entrenamiento, con los brazos extendidos, mientras los relámpagos azules se curvaban alrededor de su cuerpo. A cada intento, su respiración se volvía más pesada. A cada descarga, sus músculos gritaban. Otra vez murmuró. El rayo cayó sobre él. El suelo se fracturó, y el aire se volvió espeso por el ozono. Ren cayó de rodillas, jadeando, mientras un hilo de sangre bajaba por su boca. Desde la colina, Mira el Vianelo observaba con el ceño fruncido. Si sigues así, te vas a matar. Su voz llevaba preocupación disfrazada de fastidio. Tengo que controlar esto. Ren levantó la vista, su mirada encendida. Si no lo hago, ese poder me va a consumir. Mira suspiró, bajando al campo y extendiendo su mano sobre él. Un círculo de agua flotó en el aire, rodeándolo. El vapor se mezcló con el relámpago, calmando las chispas que aún danzaban en su piel. Tu poder no es algo que se controle con fuerza, dijo ella suavemente. Es algo que se comprende, y si nunca llego a entenderlo, Ren cerró los puños. ¿Y si no soy digno de ese Talauren? Por un instante, el silencio llenó el campo. Entonces, una voz antigua resonó en lo profundo de su mente. El trueno no pregunta si es digno, simplemente cae. Ren alzó la cabeza de golpe. Él otra vez susurró. Auren. Mira lo miró en silencio. No podía escuchar la voz, pero la intensidad en los ojos de Ren bastaba para entender que no mentía. Esa noche, Ren volvió al templo. La lluvia caía con fuerza, golpeando los antiguos pilares. El círculo rúnico brillaba débilmente, como si respondiera a su presencia. Dijiste que no era digno, susurró Ren, pero sigo aquí, intentando. ¿Qué se supone que haga? Un eco de trueno respondió en la distancia, y la figura espectral de Auren Valdra apareció frente a él, formada por pura energía azul. Entonces escucha, muchacho, dijo la voz del héroe. La tormenta no elige a los débiles, pero tampoco abandona a los que se levantan. ¿Por qué me elegiste?, preguntó Ren, dando un paso al frente. No fui yo quien te eligió. Fue el trueno mismo. El espectro extendió su mano, y un símbolo brilló en el pecho de Ren, una marca en forma de espiral eléctrica. Esa es la marca del eco. Aún no puedes usar su poder. Si lo fuerzas, tu cuerpo se romperá, entonces aprenderé a soportarlo, replicó Ren. Auren lo miró con algo parecido a una sonrisa. Eres tan terco como yo lo fui. Pero escucha bien, cada trueno necesita su tierra. Sin equilibrio, incluso el rayo más brillante se destruye a sí mismo. La figura se desvaneció, y el silencio volvió al templo. A la mañana siguiente, Ren no habló de lo sucedido, pero mientras caminaba hacia la escuela, notó algo extraño. El aire estaba cargado, denso, y los pájaros no cantaban. Mira se acercó.
preocupada. Ren, ¿sientes eso? Sí, algo se está moviendo. De repente, el cielo se oscureció por completo. Una sombra descendió sobre la aldea, del centro de las nubes emergió un gigantesco ser hecho de niebla y relámpagos, con ojos vacíos que miraban hacia Ren. Una voz retumbó entre los truenos. Eco del trueno, te encontré. Ren retrocedió un paso, los pelos de su cuello erizados. Mira se colocó frente a él, preparando un hechizo. ¿Qué es eso?, susurró ella. Ren apretó los dientes, el símbolo del trueno brillando en su pecho. No lo sé, pero creo que ha venido por mí. El rayo iluminó el cielo, y con él comenzó una nueva tormenta. Capítulo 8. El eco que partió hacia el amanecer. El viento de la madrugada arrastraba el olor a lluvia, las nubes, aún cargadas, se abrían lentamente para dejar pasar una tenue línea de luz. Ren observaba el horizonte desde el borde del risco donde había entrenado durante días, el lugar donde casi había muerto, y donde, de alguna forma, había vuelto a nacer. Sus manos todavía temblaban cada vez que sentía ese zumbido eléctrico bajo la piel. No sabía si era su poder o si era Auren, aún resonando dentro de él. Era extraño, ya no oía su voz como antes, pero cada pensamiento, cada respiración, tenía un eco que le respondía. ¿Listo para irte?, preguntó Cory, acercándose con paso ligero, su cabello oscuro danzaba con la brisa, y sus ojos, antes fríos, mostraban algo nuevo. Fe. Ren no respondió al instante, solo asintió, mirando el valle que se extendía más abajo, donde la ciudad de Balton apenas despertaba. Había decidido partir, no como el muchacho que huía del pasado, sino como alguien que lo enfrentaría. La Academia del Rayo está al otro lado del continente, continuó Cory. Si realmente quieres dominar lo que hay dentro de ti, ese es el lugar, pero también donde empiezan las guerras que destruyeron a Auren. Ren bajó la mirada. Su nombre todavía pesaba. Cada vez que alguien mencionaba a Auren, el aire parecía cargarse de algo invisible, como si el mundo mismo recordara su rugido, el más poderoso entre todos, el que nadie pudo igualar, y ahora, su eco dormía dentro de un chico que apenas podía controlar una chispa. No busco su poder, murmuró Ren, cerrando el puño, solo quiero entender por qué me eligió. Cory lo miró un instante, y una sonrisa leve, casi imperceptible, cruzó su rostro. Entonces quizás ya estás listo, susurró. El sonido del trueno resonó a lo lejos, como una despedida, el cielo se iluminó brevemente, y durante ese destello, Ren creyó ver una silueta dorada entre las nubes, el reflejo de Auren, observándolo. Nos volveremos a ver, ¿verdad?, pensó en silencio, y el viento respondió con un murmullo eléctrico, como si el eco del trueno le prometiera un sí. Con una última mirada hacia el valle, Ren tomó su capa, ajustó su espada, y comenzó a caminar. Cada paso hacia el amanecer parecía borrar un fragmento de su pesado y encender una chispa nueva en su alma. El eco del trueno no se había extinguido. Solo estaba esperando el momento de rugir otra vez. Capítulo 9. La sombra entre los truenos. El cielo estaba cargado. Ren podía sentir como cada gota de lluvia golpeaba su piel como si tratara de despertar algo dormido dentro de él. El viento traía consigo un susurro no de este mundo. Otra vez esa voz murmuró, llevándose la mano al pecho. Cory, que caminaba unos pasos detrás, lo observaba en silencio. Desde que habían dejado la aldea, Ren parecía arrastrar una sombra más pesada que su propia mochila. Ren, si sigues forzando ese poder, podrías, intentó decirle, pero la interrumpió. No es el poder lo que me está matando, es no entenderlo. Un trueno partió el cielo. Por un instante, su sombra se deformó sobre el suelo empapado y en ella apareció otra figura palta, de ojos dorados, con una calma imposible. El trueno no se obedece, se comprende. La voz resonó dentro de su mente, profunda, lejana, como si cruzara siglos para alcanzarlo. Ren cayó de rodillas. Cory corrió hacia él, sosteniéndolo mientras una luz azulada se escapaba de sus venas. Ren, ¿qué pasa? Alguien me habló desde dentro del trueno. Sus ojos se tornaron gris tormenta, y por un instante, la lluvia pareció detenerse a su alrededor. Kuroane, el eco ha despertado, pero aún no eres digno de escucharlo. La visión se desvaneció. Ren jadeó, empapado, con las manos temblorosas. Cory lo abrazó, sin decir nada. Sabía que lo que cargaba Ren ya no era humano. Era algo que lo estaba eligiendo o devorando. La tormenta se disipó lentamente, pero el silencio que quedó después fue aún más pesado. En algún lugar lejano, una figura encapuchada abrió los ojos. Así que el trueno volvió a rugir. Capítulo 10. El camino del eco. La mañana siguiente trajo una calma engañosa. Ren y Cory siguieron su viaje por el sendero del Valle Umbrío, un territorio antiguo donde los rayos caían con frecuencia incluso sin nubes. ¿A dónde exactamente nos dirigimos?, preguntó Cory, mientras cruzaban un puente de madera medio roto. A las ruinas de Radin. Según los archivos del consejo, ahí entrenaban a los portadores del trueno si es que realmente existieron. ¿Y si solo son leyendas? Entonces crearé mi propia. Ren sonrió, aunque sus ojos seguían cansados. A lo lejos, sobre una colina, se veía una estructura partida en dos, rodeada por pilares de piedra quemada. Las ruinas parecían respirar electricidad. Apenas dieron un paso dentro, el aire se volvió denso. El eco prueba al digno. Una voz profunda resonó en el aire. Los ojos de Ren se iluminaron con un destello blanco, y el suelo bajo él se fragmentó como un cristal. Cory retrocedió, gritando su nombre. Ren flotaba, rodeado de energía azul. Rayos salían de su cuerpo, formando símbolos antiguos que giraban a su alrededor. Ren Kuroane, heredero del rugido de Auren. ¿Serás trueno o serás ceniza? El suelo tembló. En un instante, una figura espectral se materializó frente a él. Un guerrero con armadura resquebrajada, ojos de tormenta y una lanza hecha de relámpagos. Era Raiko, el guardián del eco. Si deseas dominar el trueno, dijo la figura, demuéstrame que tu voluntad es más fuerte que la tormenta. Ren apretó los puños, el trueno recorriendo su piel. No busco dominarlo, solo entenderlo. Un destello. Los rayos chocaron, el viento rugió. Cory solo pudo cubrirse los ojos, mientras una explosión azul iluminaba las ruinas. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 11. La forja bajo el trueno. El amanecer no trajo paz. Trajo un silencio tenso que se pegó a las ruinas del templo como polvo humedecido. La lluvia había cesado,
pero el aire todavía olía a ozono y a hierro. Ren Kuroane se incorporó entre escombros, con el cuerpo adolorido y las manos entumecidas. Por un momento miró al cielo como quien busca confirmación de que lo que había pasado no fue un sueño. No lo era. Su brazo derecho aún llevaba la marca, no la cicatriz, sino una red de líneas negras con un brillo azul que latía muy lento, como si tuviera pulso propio. Cuando lo miró, la marca pareció expandirse, un hilo de luz que recorría su piel hasta los dedos. Ren sintió un escalofrío que no venía del viento. ¿Estás despierto?, preguntó una voz baja. Cory estaba de pie a su lado, su capa hecha jirones y el rostro manchado de barro, pero sus ojos no eran de piedad, eran de aviso. No puedes seguir así, se te va a ir de las manos. Ren intentó levantarse. Las piernas le temblaron. Recordó el relámpago que había caído, la criatura hecha de éter convertida en polvo, la presión que le rompió las costillas por dentro. Recordó la voz de Auren en su cabeza, ese eco que se había ido, o que había retrocedido para esconderse. Ren no lo sabía, y la última frase, el trueno no muere, solo cambia de cielo. No puedo dejar que nos sigan, murmuró Ren en voz baja. Si huyo, vendrán detrás de otros. Si me quedo pueden matarnos a todos. Cory negó con brusquedad, sin apartar la mirada. Nadie te pide que lo cargues tú solo. Por eso estamos aquí. La verdad era más simple y más cruel. Ren no confiaba en su poder. No quería que una descarga fuera la señal para otra masacre. No quería que alguien mirara a su mano y viera una condena. Lyra apareció entonces, caminando como si nada la sorprendiera. Su túnica todavía olía a humo y su expresión estaba hecha de contención. Sus ojos, sin embargo, brillaron con algo parecido a esperanza cuando vio la marca. Has despertado algo más fuerte de lo que imaginábamos, dijo sin reproche. No es solo una chispa, Ren, es un eco. Auren, la voz de Ren fue una exhalación. El nombre llenó el espacio entre los muros rotos. Lyra asintió. No eres su repetición, eres su resonancia. Eso cambia todo, y también las reglas. No hubo tiempo para discursos largos. La Orden del Relámpago, la Guardia del Territorio, ya había enviado patrullas. Había informes, voces ahogadas en la lejanía sobre pueblos que sentían estática en la piel, niños que lloraban al ver la lluvia, viejos que recordaban viejos cantos de guerra. Los ecos despiertan ecos. Lyra tomó al joven entre sus manos, lo miró a los ojos con la seriedad de quien ha visto demasiadas vidas romperse, y dijo, te entrenaré, pero no como otros te enseñaron a usar magia. Si este trueno es memoria, tendrás que aprender a escucharlo antes de obedecerlo. El entrenamiento empezó a la hora que el sol quiso mostrarse entre las nubes. No fue una larga ceremonia ni promesas grandilocuentes, fue una forja. Lyra puso a Ren frente a ejercicios que no eran solo físicos, respiración, ritmo, silencio. Primero la mente, luego el cuerpo. Cierra los ojos, ordenó. No pienses en fuerza, piensa en sonido. ¿Escuchas algo? Ren escuchó. Al principio su propia respiración, el latido de su pulso. Después un zumbido fino como una campana lejana. Y dentro del zumbido, una cadencia que le resultó extrañamente familiar, el compás de una marcha antigua, una respiración que no era la suya. Eso es, susurró Lyra. No lo reprimas. Identifícalo. Cada eco tiene un motivo. Le pidieron que dibujara runas en la tierra con la yema de los dedos, que las hiciera vibrar con microcorrientes hasta que emitieran una nota apenas audible. Cuando la runa sonó una nota grave, como el golpe de un tambor, una chispa minúscula recorrió su brazo. Retragó saliva. No había descontrol, solo respuesta. Ahora, dijo Lyra, armoniza. Siente el eco y acompáñalo. No lo obligues. Fue más difícil de lo que esperaba. Cada vez que trataba de imponer su voluntad, la energía rugía, torcía la runa y enviaba olas que levantaban polvo y astillas. Cuando en cambio se dejó llevar por la vibración, las líneas brillaron una fracción, delicadas, y el aire olió a lluvia. Fue en un momento así, con la nota perfecta formando una grieta de luz, que Ren vio algo, una imagen fragmentada. Auren de pie sobre un promontorio Uriou, lanzando su voz hacia abajo, a su alrededor, ruinas, rostros que gritaban, manos extendidas. No era una instrucción, era una memoria. Abrió los ojos con la lengua áspera. ¿Lo viste?, preguntó Cory antes de que pudiera hablar. Ren asintió, todavía sintiendo el eco en la boca. Entendí, no a él, sino al momento. Su fuerza no era simplemente forjar el mundo. A veces, lo rompía para rehacerlo. Lyra observó a Ren con una mezcla de pena y dureza que dolía. Esa es la trampa. Si escuchas solo la fuerza, repetirás la violencia. Si escuchas la intención, puedes elegir otro camino. Aprende a distinguir. La tarde cayó en silencio, el entrenamiento se volvió más exigente. Lyra hacía que Ren sostuviera corrientes en sus palmas para formar cadenas de notas, que mantuviera el pulso de la runa sin desgastarse. Cada minuto le costaba y el sello en su brazo palpitaba fuerte, como si le recordara que lo había despertado de una vez por todas. Cuando ya las manos le ardían y los muslos le temblaban, llegó el sonido, un doble estallido que no vino del cielo sino de la distancia, seco y metálico. Todos enmudecieron. No son truenos, murmuró Cory, poniéndose en guardia. Son cadenas. Lyra alzó la mirada hacia el norte. Sus ojos se endurecieron. Humanoides del éter. No buen signo. Ren se incorporó con esfuerzo, ignorando el dolor. La marca de su brazo se había oscurecido un tono y una pequeña línea de luz se extendía hasta su muñeca. Cada vez que alguien observaba a su alrededor con temor, la marca vibraba con una nota baja y alerta. ¿Qué son?, preguntó él. Criaturas creadas por la ruptura de la magia, respondió Lyra. Seres que obedecen, que no sienten. Pueden detectar variaciones de éter. Si ellos vienen, no buscan conversación. El silencio se rompió cuando, en la creste de la colina, sombras humanas se movieron en un conjunto mecánico. Distintas de soldados, sus ojos eran piezas de vidrio que brillaban sin pupila. Un ejército de figuras humanoides bajaba la ladera, silencioso como una avalancha. Formen defensa, gritó Lyra. Ren no tuvo orden. Había en su pecho una certeza simple, la marca lo llamaba, la lejanía de aquellos ojos había activado algo dentro de él, no por voluntad,
sino por reacción. No quería perder el control. No quería repetir la violencia de Auren. Pero la sangre le rugía en las venas como un tambor que le pedía resistir. Cory estuvo a su lado en un parpadeo, lanza en alto. Lyra tomó una posición que obligó a cualquiera a pensar 2 veces antes de acercarse. Ren cerró los ojos. Pensó en la nota que había escuchado en la runa. Inspiró, exhaló. No se concentró en golpear, sino en escuchar. Cuando abrió la mano, la electricidad emergió en consonancia con la nota que gritaba el campo. No fue una descarga salvaje, sino una cadena de relámpagos afinados, que surcaron la ladera como cuerdas tensadas y vibraron contra los humanoides. El choque no fue estético, ni limpio, fue duro. Hileras de figuras cayeron, se soltaron fragmentos que chispearon y se desvanecieron en polvo de éter. Pero otras avanzaron, impertérribles. Una llegó más cerca, alzó una mano sin dedos, y su frente una placa lisa empezó a brillar con un azul idéntico al de la marca de Ren. Lyra gritó una advertencia. Cuidado, ese se sincroniza, dijo. Si lo toca, tu eco podría resonar con el suyo. Ren apretó los dientes. La idea de que su propio poder estableciera contacto con algo creado para obedecer le producía náuseas. El humanoide lanzó una onda que vibró en la tierra. Ren contrarrestó con una nota más grave. Los 2 tonos pelearon, chocaron como 2 tambores que no querían ceder. Al principio parecía que Ren iba a perder, su cuerpo pedía empujar, romper, acabar. Pero entonces recordó las palabras de Lyra, escucha la intención. Ren cambió su tono. Ya no fue el ataque de un joven asustado, fue el diálogo de un trueno que quería entender la frecuencia del enemigo en vez de acribillarlo. La onda que proyectó no era destinada a destruir sino a desactivar. Por un instante un plano, un latido, la placa del humanoide titiló y la luz en su frente se volvió inestable. La figura retrocedió. No era victoria, pero sí una tregua. Las demás máquinas se desorientaron al ritmo, como si una flauta hubiese logrado confundir a un ejército de autómatas. Cuando el eco de la última nota se apagó, Ren cayó de rodillas, exhausto. La marca en su brazo latía lento, casi humano. Cory se dejó caer a su lado, respirando con dureza. Lyra se acercó y puso una mano sobre su hombro. Hoy no fue solo fuerza, dijo sin sonrisa. Fuiste tú quien habló con el trueno y le pidió que escuchara. Es la diferencia entre un arma y una voz. Ren levantó la vista al cielo, donde las nubes empezaban a compactarse en torno a una forma, un símbolo antiguo, como cortado en la sombra, que apenas se distinguía. No supo decir si fue esperanza lo que sintió o miedo. Tal vez fueron ambas. En la distancia, entre los pliegues de la montaña, algo que observaba movió la cabeza. Una figura encapuchada, apenas visible, cuyo contorno sostenía la misma luz azul que ahora recibía en el brazo de Ren. Alzó una mano y un pequeño punto de luz viajó hacia el templo, como una notificación dirigida a quienes estaban mucho más allá. No hemos hecho más que anunciar nuestra llegada, murmuró Lyra, con voz que olía a aviso. Prepárate, Ren Kuroane. El trueno ha oído tu nombre, y ahora otros van a venir a oírlo también. Ren cerró los ojos y, por primera vez, no lo hizo por dolor. Lo hizo para sentir de verdad la nota que vibraba en su pecho y aprender, al fin, a responder con algo que no fuera destrucción. Capítulo 12. El eco bajo la tormenta. El sonido de la lluvia golpeando los tejados del templo Higen resonaba como un eco distante de guerra. Ren permanecía de pie bajo el umbral, con la capa empapada y la mirada perdida en la neblina. Su respiración se volvía visible, entrecortada, casi temblorosa, como si el aire mismo estuviera cargado de miedo. Ren, la voz de Cory rompió el silencio. No te acerques, susurró él, con un tono más grave que de costumbre. El brazo derecho de Ren brillaba débilmente. Aquella marca, esa maldita marca, pulsaba con una luz azul oscura, casi viva. Desde que la descubrió, cada batalla se volvía más intensa, más caótica y algo dentro de él parecía disfrutarlo. Cory dio un paso atrás. La lluvia se intensificó. De pronto, un estruendo retumbó entre los árboles. No era un trueno. Algo viene, gritó Cory, desenvainando su espada. Entre los destellos de relámpagos, una figura emergió, un hombre de rostro sereno, pero con ojos completamente blancos. Su voz sonó casi humana, casi. El portador del sello del trueno oscuro, al fin te encuentro. Ren apretó los dientes. No sabía quién era, pero su instinto le gritaba que esa presencia no debía existir. ¿Quién eres? Soy solo un mensajero de quien reclama tu poder. La figura avanzó. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo, y el aire se distorsionaba. Ren levantó su espada, pero la marca volvió a arder. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, haciéndolo arrodillarse. Cory intentó ayudarlo, pero una fuerza invisible la lanzó contra una pared. Ren, no te acerques, gruñó él, levantándose lentamente. Si me toca te destruirá. El mensajero sonrió. Entonces muéstrame si mereces cargar con ese poder. El choque fue instantáneo. El trueno y la sombra se entrelazaron, iluminando el templo en destellos de pura destrucción. Ren gritó, no de dolor sino de furia. Cada golpe hacía vibrar la tierra, cada relámpago rompía el aire en pedazos. Pero algo cambió. La marca se expandió, cubriéndole parte del pecho. El aura azul se tornó negra, y entonces, por primera vez, Ren escuchó una voz en su cabeza. ¿Cuánto más vas a contenerme, Ren? Su cuerpo se detuvo en seco. La espada cayó al suelo. El mensajero retrocedió, sorprendido. No imposible, no tan pronto. Ren levantó la mirada, y sus ojos ya no eran los suyos. El relámpago negro partió el cielo en dos. Capítulo 13. El reflejo de la tormenta. El viento rugía entre los picos de Han, levantando polvo y hojas secas que danzaban como pequeños fantasmas. Ren Kuroane avanzaba por el sendero rocoso, su mirada fija en el horizonte. La marca en su brazo brillaba con un leve destello azul, pulsando al ritmo de su corazón. Cada paso parecía resonar con un eco antiguo que lo llamaba desde dentro de sí. Ren, ¿estás seguro de esto? La voz de Cory cortó el aire mientras lo alcanzaba, corriendo por detrás de él. Sus ojos azules reflejaban preocupación y determinación a partes iguales. No sabemos qué nos espera en la cima. Él sonrió débilmente, pero sin perder la seriedad. Si no avanzo ahora, nunca sabré qué soy capaz de hacer. Si la tormenta en mí sigue creciendo, debo enfrentarla antes de que me consuma. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, y un murmullo de relámpagos le rozó los oídos. La sensación era extraña, no era miedo,
sino un recuerdo de algo que no había vivido, un eco de la fuerza de Auren que recorría sus venas. Escucha tu instinto, Ren, dijo Cory, su voz calmada pero firme. No intentes controlarlo todo. A veces, la tormenta necesita correr libre. Ren cerró los ojos y respiró profundo. Sintió como el éter dentro de él vibraba, como si reconociera la presencia de la energía de Cory. Sus manos se iluminaron con un azul más intenso, y por un instante, pudo sentir una conexión casi tangible con el cielo. Lo siento, Mira, susurró, recordando a su amiga mientras avanzaban. Sé que debería haber contado más sobre la marca, pero todavía no lo entiendo completamente. No importa ahora, respondió ella desde atrás, apareciendo entre los árboles como si su presencia fuese parte del aire mismo. Solo confía en ti, Ren. La marca no define quién eres. Solo te recuerda lo que ya llevas dentro. Llegaron a la cima de la colina, y frente a ellos se extendía un valle bañado en sombras y relámpagos que caían en silencio, como si el cielo mismo contuviese la respiración. Allí, el aire estaba cargado de energía, incluso Cory levantó ligeramente la mano, sintiendo la vibración del éter a su alrededor. Prendió un paso al frente, extendiendo su brazo marcado. La marca azul se expandió, pulsando con fuerza, y por un instante, el cielo pareció inclinarse hacia él. Su corazón latía con la sensación de poder y responsabilidad, un joven frente a la herencia de un héroe antiguo, con el mundo entero resonando dentro de sus venas. Aquí es donde entenderé, susurró Ren, cerrando los ojos y permitiendo que la energía lo envolviera. Aquí es donde enfrentaré el eco de Orin y lo que significa para mí. Una ráfaga de viento levantó su cabello, y el brillo de la marca se intensificó hasta envolverlo en un aura azul eléctrico. Cory y Mira retrocedieron unos pasos, observando cómo la energía de Ren dibujaba círculos de luz en el aire, reflejando su lucha interna y su conexión con el legado del trueno. Ren, no te pierdas en él, gritó Cory, aunque su voz se perdía entre el rugido del cielo. Ren abrió los ojos, y por un instante, vio un reflejo en la tormenta, un joven con armadura vieja y mirada intensa, que lo observaba desde un lugar que no era de este mundo. No era Auren, ni exactamente el mismo. Era un eco, una posibilidad de lo que podría llegar a ser. Lo veo, murmuró, con la respiración entrecortada. No estoy solo, nunca lo estuve. El cielo estalló en un relámpago que iluminó el valle, y la energía de Ren respondió con un rugido de su propia alma. La conexión entre su espíritu y el éter se fortaleció, y por primera vez, sintió que la marca en su brazo no era una maldición, sino una guía. Una guía para entender el poder y el sacrificio que llevaba dentro. Cory y Mira se acercaron al compaso seguros, y juntos contemplaron el horizonte iluminado por los rayos. No había respuesta inmediata sobre lo que les esperaba, pero por primera vez, Ren sintió que el eco del trueno no lo controlaba, lo inspiraba. No importa que venga, dijo Ren, con una sonrisa serena. Estoy listo para escuchar y para actuar. La tormenta sobre ellos no era enemiga, era un recordatorio de todo lo que podían llegar a ser. Y en lo profundo del valle, más allá de lo que sus ojos alcanzaban, algo invisible los observaba, registrando cada chispa, cada pulso de éter. El tiempo de la calma había terminado, el eco del trueno había despertado y con él, la verdadera era del silencio estaba por terminar. Capítulo 14. Ecos bajo la tormenta. El sonido del trueno rugía tan fuerte que hacía vibrar los cimientos del templo. El cielo parecía desgarrarse en dos, iluminando por momentos los grabados antiguos de las paredes, símbolos de dragones, de rayos, de sellos olvidados. Ren estaba de rodillas, con la respiración agitada, mientras las chispas azules escapaban de su cuerpo como si el aire mismo quisiera huir de él. Cory lo observaba desde unos metros, empapada por la lluvia que se colaba por los huecos del techo. Su mirada no era de miedo, era de comprensión. Ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Ren, su voz era suave, casi inaudible entre los truenos. Si sigues conteniendo esa energía, te destruirá desde dentro. Él alzó la vista, los ojos teñidos por un fulgor eléctrico que no le pertenecía. ¿Qué demonios me está pasando? Las venas de su brazo derecho brillaban con un tono azulado. El sello del trueno pulsaba, vivo, como si algo dentro de él despertara por primera vez en siglos. Cory dio un paso al frente. La luz de los relámpagos recortó su silueta, el cabello mostaza se movía con el viento, sus ojos azules reflejaban la furia del cielo. Ese poder no es solo tuyo, dijo con voz temblorosa. Es una herencia. Algo que el mundo selló para no repetir una tragedia. Ren apretó los dientes. Entonces, ¿por qué está dentro de mí? Un trueno más fuerte que los anteriores partió el cielo. Por un instante, ambos vieron una sombra moverse entre las columnas rotas del templo. No era humana. Era alta, distorsionada, como un espectro hecho de humo y electricidad. Cory levantó su mano izquierda, formando un sello con los dedos. Un espejismo de luz danzó a su alrededor, el espejismo lunar se activó. Retrocede, gritó. La sombra se lanzó hacia ellos. El suelo se partió al contacto, dejando un rastro de energía negra y chispas. Ren se cubrió con el brazo, pero algo dentro de él reaccionó antes que su mente. El sello en su piel se encendió con un resplandor cegador. El rayo salió disparado. Una descarga azul oscura atravesó el aire, impactando contra el espectro con una violencia indescriptible. El trueno que siguió fue tan fuerte que Cory perdió el equilibrio por un instante. Cuando el humo se disipó, el enemigo había desaparecido. Pero Ren seguía de pie, con la mirada perdida, el brazo temblando y los ojos aún brillando con ese resplandor anormal. Cory se acercó lentamente. Ren, eso que hiciste fue control parcial. No cualquiera podría canalizar el trueno oscuro sin perder la razón. Ren la miró, confuso, respirando con dificultad. Control parcial. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Cory lo ayudó a sentarse. La tormenta comenzaba a calmarse afuera, aunque las gotas seguían repiqueteando sobre las piedras. Por un momento, solo se escuchó el eco del agua. Luego, Cory habló, con una voz que sonaba triste. Hace mucho tiempo, existieron 7 sellos que contenían fuerzas que el mundo no debía tocar. Uno de ellos era el trueno oscuro. ¿Y tú sabías eso? Preguntó Ren. Cory bajó la mirada. Mi familia fue una de las que juró proteger esos sellos. Y ahora uno está dentro de ti. Ren apretó los puños. Su mirada oscilaba entre la furia y el miedo. Entonces, ¿yo qué soy, Cory? ¿Un monstruo sellado? ¿Un error? Cory lo miró directo a los ojos. Eres humano.
pero si sigues negando lo que eres, ese poder te consumirá y todo lo que amas desaparecerá con él. Un silencio largo se extendió. Solo el sonido de la lluvia llenaba el vacío entre ambos. De pronto, un crujido retumbó en la puerta principal del templo. Cory giró con rapidez, su reflejo instantáneo activando un pequeño destello defensivo. Ren, aún débil, se levantó apoyándose en una columna. La puerta se abrió lentamente, arrastrando el sonido de la madera podrida. Una figura encapuchada entró, con pasos lentos, casi ceremoniales. Así que el sello ha vuelto a despertar. Cory tensó la mandíbula. ¿Quién eres tú? El extraño levantó la cabeza solo un poco, lo suficiente para mostrar sus ojos grises. Ren sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esa mirada era la misma que lo había estado observando desde las sombras días atrás. Soy quien lo selló, hace más de 100 años, dijo el desconocido. Y tú, portador, eres la prueba de que el mundo aún no ha aprendido del pasado. Ren retrocedió un paso. Cory, en cambio, avanzó. No permitiré que lo toques. El hombre sonrió levemente. No necesito tocarlo. Él ya está marcado por el eco del trueno. Todo lo que necesito es esperar. En ese instante, una descarga recorrió el templo entero. Los grabados de las paredes se iluminaron, como respondiendo a una presencia mayor. El viento sopló hacia adentro, y las llamas de las velas se tornaron azules. Ren sintió una presión insoportable en el pecho. El sello de su brazo comenzó a quemar. Cory, gritó. Ella intentó acercarse, pero una barrera invisible lo separó. El hombre de ojos grises extendió la mano, murmurando palabras en un idioma antiguo. El trueno rugió una última vez, y entonces todo se volvió blanco. La tormenta cesó. El templo estaba en ruinas. Cory yacía inconsciente entre los escombros. Renia no estaba. Solo un leve zumbido eléctrico flotaba en el aire, como un eco, del trueno que había marcado su destino. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Capítulo 15. Entre cenizas y ecos. El silencio era casi insoportable. Después del trueno final, no quedaba más que el olor a piedra quemada y polvo suspendido en el aire. Las sombras del templo se habían desvanecido junto con la tormenta, dejando solo una quietud antinatural, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Cory despertó lentamente. Sus dedos temblaban al tocar el suelo frío, cubierto de fragmentos de piedra y madera. Un hilo de sangre le caía por la frente, pero no lo notó al principio. Lo único que podía pensar era en Ren. Ren, ¿dónde estás? Su voz se quebró al pronunciar su nombre. No obtuvo respuesta. Se incorporó con esfuerzo. El cuerpo le dolía, el aire estaba cargado de energía residual, la suficiente para hacerle sentir descargas en la piel. Todo el templo estaba destruido, columnas caídas, símbolos rotos, las estatuas antiguas reducidas a polvo. En el centro, donde antes se alzaba el altar, ahora solo quedaba una marca negra, un círculo quemado con líneas en espiral, y en el centro de esa marca una sola cosa, un trozo del sello, la misma marca que Ren tenía en su brazo. Cory se arrodilló frente al símbolo. Sus ojos azules reflejaban el resplandor tenue del grabado aún caliente. Lo tocó con la punta de los dedos, y una sensación helada recorrió su cuerpo. Era como si pudiera escuchar su voz a través de ese eco. Cory, corre. El susurro fue débil, pero real. Ren estaba vivo, en algún lugar. Cory apretó los puños con fuerza. No pienso dejarte ahí, Ren. No otra vez. Se puso en pie. El viento nocturno entraba por las grietas del techo, arrastrando cenizas y hojas. Con cada paso, el suelo crujía bajo sus botas, como si el templo mismo lamentara lo ocurrido. En una de las columnas partidas, vio una marca grabada recientemente, un círculo con 7 líneas, cada una representando un sello, y una de ellas, la del trueno, estaba ahora marcada en negro. Entonces es cierto, susurró, los sellos están despertando. Cory sabía lo que eso significaba. El hombre de ojos grises, ese espectro del pasado, no era un simple enemigo, era un custodio, uno de los 7 que habían sellado las fuerzas primordiales del mundo siglos atrás. Y si había vuelto era porque el equilibrio se había roto. El aire vibró a su alrededor. Una pequeña descarga se extendió por su brazo izquierdo, una resonancia con el poder que había presenciado. Se estremeció, no de miedo, sino de culpa. Pude haberlo detenido si hubiera sido más fuerte. Su mente se llenó de imágenes del momento anterior, Ren gritando, el sello brillando, la barrera separándolos, la voz del hombre diciendo que solo debía esperar. Nada de eso tenía sentido, pero en el fondo, Cory sentía que algo en su interior sabía la respuesta. Su familia, las historias antiguas, los rituales prohibidos. Todo apuntaba a una misma verdad: Ren no era un accidente, era la llave, y las llaves siempre eran perseguidas. Tomó aire con fuerza y levantó su arma, una lanza corta de metal oscuro, con inscripciones grabadas a mano. No era un arma de poder divino, pero había sido su compañera desde su entrenamiento como guardiana. Con un gesto firme, la clavó en el suelo frente al altar destruido. Te lo prometo, Ren dijo con voz baja, pero firme. Encontraré dónde estás, y cuando lo haga no dejaré que nadie más te utilice. A varios kilómetros de allí, entre un bosque cubierto de neblina, una luz azul se encendió en la oscuridad. El aire se distorsionó, y un cuerpo cayó al suelo húmedo con fuerza. Ren, sus dedos se hundieron en la tierra mojada mientras tosía, jadeando. Su cuerpo estaba empapado y lleno de heridas, pero seguía vivo. No recordaba nada desde el momento en que la luz blanca lo envolvió. Solo el eco de una voz extraña dentro de su cabeza. No luches contra el trueno, deja que te guíe. Se incorporó lentamente, mirando alrededor. El bosque estaba silencioso, demasiado. Los árboles se alzaban como sombras interminables, y la niebla hacía imposible distinguir el horizonte. Cuando trató de moverse, un dolor punzante lo atravesó por el brazo derecho. Bajó la mirada. El sello brillaba débilmente, pulsando como un corazón ajeno. Ren apretó los dientes. No voy a dejar que me controles. Pero el sello pareció responder. Una descarga leve le recorrió el cuerpo, como si se burlara de él. Entonces escuchó pasos, lentos, pesados. Entre la bruma,
una silueta humana se acercaba. Ren retrocedió instintivamente, poniéndose en guardia. El corazón le latía con fuerza. La figura se detuvo frente a él, y una voz ronca rompió el silencio. Así que tú eres el que sobrevivió al trueno. El muchacho no respondió. Su mirada se endureció. El desconocido llevaba una capa vieja, y el rostro cubierto por una máscara blanca con una grieta en el centro. Llevaba un bastón metálico, del cual colgaban varios fragmentos de cristal. ¿Quién eres tú?, preguntó Ren, aún respirando con dificultad. El hombre inclinó la cabeza. Un coleccionista. Una pausa. Y tú eres mi próxima reliquia. El suelo bajo los pies de Ren se iluminó con símbolos. Era una trampa espiritual, grabada en la tierra con sangre seca. Ren intentó saltar fuera, pero el dolor en su brazo se intensificó, paralizándolo. El sello brilló, y una corriente eléctrica salió disparada en todas direcciones. El coleccionista sonrió. Interesante. El sello responde incluso en dolor. El chico del trueno existe de verdad. Ren cayó de rodillas. La energía lo estaba consumiendo otra vez. Pero algo cambió. Por primera vez en medio del dolor, no sintió miedo, sintió furia. El aire tembló. Los árboles se doblaron por la presión. El sello se encendió con una luz azul oscura, más intensa que nunca. Ren levantó la cabeza, los ojos encendidos como relámpagos. No soy tu reliquia. El suelo explotó. Una onda expansiva de energía arrasó con todo a su alrededor. Los árboles se partieron, las rocas se pulverizaron, y el coleccionista fue lanzado contra el suelo, con la máscara hecha pedazos. Ren apenas podía mantenerse de pie, pero la descarga seguía fluyendo por su cuerpo, como si el trueno mismo lo estuviera usando como conductor. La voz interior volvió a sonar. El poder del trueno no se obedece, se acepta o destruye. Y entonces todo se apagó. Ren cayó inconsciente. El sello, lentamente, comenzó a enfriarse, hasta quedar en silencio. Solo la lluvia, otra vez, marcaba el ritmo de lo que quedaba del bosque. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Cory descendía por el valle, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que Ren seguía con vida, lo sentía. Y también sabía que lo que se avecinaba ya no era solo una búsqueda. Era el inicio de la guerra de los sellos. Capítulo 16. Las sombras del relámpago. El eco del trueno aún resonaba entre los muros destrozados del templo. La lluvia seguía cayendo, fina, casi silenciosa, como si el cielo también estuviera conteniendo el aliento. Ren apenas se mantenía en pie, su respiración era pesada, sus ojos, fijos en el resplandor que aún brotaba del suelo tras la última descarga. Cory, de pie frente a él, estaba cubierta de polvo y sangre seca. Su cabello color mostaza se pegaba a su rostro, y sus ojos azules brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo. La energía que la rodeaba no era electricidad común, era un resplandor antiguo, más cercano a la esencia de las tormentas que al rayo mismo. Ren, susurró ella, su voz temblorosa pero firme. Lo que viste, no fue casualidad. Ren alzó la vista, con el brazo aún marcado por las cicatrices de la batalla anterior. Esa cosa, el símbolo en tu cuello, se activó cuando el trueno cayó. ¿Qué demonios eres, Cory? Ella bajó la mirada, como si le pesara una verdad que había intentado ocultar demasiado tiempo. No soy como los demás. Mi cuerpo fue marcado desde que nací, dijo, tocando la runa que brillaba débilmente bajo su piel. Pertenezco al linaje de los herederos del cielo. Guerreros que nacieron para contener el poder del trueno, aunque ese poder, tarde o temprano, nos consume. El viento sopló con fuerza, y por un instante el cielo se iluminó. Ren sintió como su pecho se apretaba al verla así poderosa, pero al mismo tiempo rota. Entonces, cuando luchaste contra ese demonio, Ren apretó los puños, sabías que ese poder podía matarte. Cory sonrió, triste. Si no lo hubiera usado, tú habrías muerto. No pienso permitir que eso pase. El silencio los envolvió. El sonido de la lluvia se volvió más pesado, como si marcara el ritmo de sus pensamientos. Ren dio un paso adelante. No vuelvas a hacer algo así. No quiero que me protejas, quiero que vivas. Ella lo miró, sorprendida. Pero antes de que pudiera responder, un rugido estremeció la tierra. El aire cambió. Algo se aproximaba. Desde las ruinas, una figura emergió arrastrando una lanza quebrada. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura oscura que parecía absorber la luz. Era el mismo demonio que creyeron haber destruido, pero su forma era distinta, más humana. Ren Kuroane, dijo con voz profunda. Has despertado demasiado pronto. Ren frunció el ceño. ¿Quién eres realmente? Un vestigio, respondió la criatura, avanzando lentamente. Un eco de aquel que una vez desafió a Aurem. El nombre cayó como un trueno. Cory retrocedió un paso, incluso el aire pareció congelarse. Aurem, murmuró Ren, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. El demonio alzó su lanza, el más fuerte entre todos los que pisaron esta tierra. Y tú, llevas su sombra en tus venas. La lanza estalló en energía negra y se lanzó hacia ellos. Cory reaccionó al instante, extendiendo su mano. El aire vibró y una esfera de energía celeste surgió, deteniendo el ataque en el último momento. Ren, corre, gritó ella, ni hablar. Ren dio un salto, concentrando la energía en su brazo derecho. La marca en su piel brilló con un color distinto al habitual, un tono entre violeta y blanco. Por un instante, el rayo y la sombra se mezclaron. El choque de energías hizo temblar el suelo. El demonio retrocedió, sorprendido. Ese poder no debería existir todavía. Ren respiraba con dificultad, pero su mirada era pura determinación. Entonces tendré que acelerar el destino. Cory se movió junto a él, conjurando múltiples círculos eléctricos que flotaron a su alrededor. Si vamos a morir aquí, al menos que el cielo lo recuerde. La batalla rugió con fuerza. Los relámpagos chocaban contra la oscuridad, el suelo se partía, y el aire se llenó de un sonido ensordecedor. Por un momento, todo fue luz y caos. Cuando la tormenta se disipó, solo quedaba el olor a hierro y ozono. Ren cayó de rodillas, exhausto, mientras la figura del demonio se desvanecía lentamente entre las sombras. Cory corrió hacia él, tomándolo del brazo. Lo hiciste. Ren sonrió apenas. No, lo hicimos. Ella lo sostuvo, sintiendo su pulso débil, pero vivo. Sin decir nada más, ambos se quedaron mirando el cielo, donde los últimos rayos del amanecer se abrían paso entre las nubes. Y en ese instante, una voz lejana resonó en la mente de Ren. El eco del trueno solo acaba de comenzar. El viento sopló otra vez, arrastrando las cenizas y el silencio. El próximo amanecer traería respuestas y más sombras.
Capítulo 17. El extraño que calmaba la tormenta. El cielo sobre el valle estaba cargado de nubes oscuras, y el viento agitaba las hojas con fuerza. Ren y Cory avanzaban con cautela por el sendero, sus manos listas para cualquier amenaza. Cada paso crujía entre ramas húmedas y rocas resbaladizas. El sonido del éter parecía latir en el aire, recordándoles que no estaban solos. «Esto se siente diferente», murmuró Cory, observando la distancia. Su cabello ondeaba detrás de ella, y su mirada azul se tensaba con cada movimiento de la tormenta. «Lo sé, casi puedo sentirlo», respondió Ren, sus dedos rozando el aire, buscando ese eco del trueno que siempre lo acompañaba. Un destello de luz azul surgió de entre los árboles y, antes de que pudieran reaccionar, una figura se materializó en medio del camino. Un joven de cabello oscuro y ojos tan profundos como un lago tranquilo los miraba con una sonrisa confiada. Su túnica flotaba con el viento, y gotas de lluvia parecían obedecerle, suspendiéndose en el aire. «Vaya, no esperaba encontrarme con nadie aquí», dijo el joven con voz ligera, pero firme. «Pero parece que llegaron justo a tiempo». Ren frunció el ceño. «¿Quién eres? ¿Cómo controlas el agua así?». El joven se inclinó ligeramente, un gesto amable que desarmaba cualquier tensión. «Mellamo Kasui, y si el agua me escucha». Es difícil de explicar, pero no hago nada que ella no quiera permitirme. Cory lo miró con cautela, sin poder evitar que un leve estremecimiento recorriera su espalda. Había algo en él, una aura de tranquilidad que contrastaba con la tormenta que los rodeaba. Kasui dio un paso adelante, levantando la mano. Una corriente de agua se formó entre sus dedos, girando suavemente como si estuviera bailando. «No vengo a pelear, al menos no hoy. Solo quiero que sepan que si me dejan, puedo entrenarlos, hacerlos más fuertes. Incluso más que yo, si lo desean». Ren arqueó una ceja, incrédulo. «¿Más fuerte que tú? ¿Y qué tan fuerte eres tú?». Haru sonrió, un brillo de melancolía pasando fugazmente por sus ojos. «Más de lo que te imaginas, niño, y ustedes tienen que aprender que hay peligros que no pueden enfrentarse solos. Y si no aprenden a dominar su poder, nadie más lo hará por ustedes». Cory respiró hondo. No estaba segura si confiar en él, pero la serenidad que emanaba Kasui le hacía sentir que, de algún modo, no corrían peligro inmediato. Sin embargo, la forma en que sus manos manipulaban el agua, calmando pequeñas ráfagas de viento y ajustando la lluvia que caía sobre ellos, era inquietante. «Es impresionante», murmuró, incapaz de ocultar la admiración. Haru inclinó la cabeza hacia ella, con un gesto casi imperceptible de respeto. «Cory, ¿verdad? Ren me habló un poco de ti. Debes ser valiente y muy protectora con tus amigos». Cory se sonrojó ligeramente, apartando la mirada. «No es nada, solo hago lo que puedo». Kasui rió suavemente, y el sonido se mezcló con el agua que giraba alrededor de sus pies. «Eso es suficiente. Con eso ya tienes fuerza. Pero fuerza sin control es peligrosa. Déjenme ayudarlos a canalizarla». Ren dio un paso adelante, aún desconfiado. «¿Y qué quieres a cambio?». «Solo una promesa», respondió Haru, serio ahora. «Prométanme que nunca pondrán en riesgo lo que valoran, que protegerán a los suyos, incluso si no soy yo quien pueda ayudarlos». Es la primera de 3 promesas que deberán cumplir si quieren sobrevivir en este mundo. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero no hostil. Cory cruzó los brazos, dudando, mientras Ren miraba fijamente a Haru, sopesando sus palabras. Finalmente, con un suspiro, Ren asintió. «Está bien, lo prometemos por ahora». Kasui sonrió, satisfecho. «Eso es todo lo que necesito. Aprenderán mucho de mí, pero recuerden, la magia no solo se trata de poder, se trata de comprensión, paciencia y sacrificio cuando sea necesario». Mientras hablaba, el viento se calmaba a su alrededor, la lluvia se suavizaba y el murmullo del éter parecía alinearse con su presencia. Cory y Ren intercambiaron una mirada. Habían encontrado a alguien fuerte y también a alguien que les mostraba un futuro posible. Pero Kasui no estaba allí solo para enseñar. Sus ojos reflejaban una sombra de tristeza que no pertenecía al presente. Algo en su pasado lo había endurecido, y aunque aún no lo compartía, Ren y Cory lo notarían en los días por venir. Con un último pequeño gesto de sus manos, el joven disipó la lluvia. «Bueno, chicos, hoy solo fue una presentación, pero si quieren sobrevivir a lo que viene, prepárense, porque mañana entrenaremos como nunca antes». Ren no pudo evitar sonreír, una chispa de emoción y desafío brillando en sus ojos. Cory respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a confiar en aquel extraño. Y mientras Kasui se alejaba, dejando un rastro de agua suspendida a su paso, ambos comprendieron algo: su llegada cambiaría todo, para bien o para mal. Capítulo 18. El mensaje del agua. Ren abrió los ojos de golpe, jadeando. Un impacto frío lo recorrió de pies a cabeza, era como si un bol de agua lo hubiera lanzado de improviso. Su pecho estaba empapado, y el aire parecía comprimido a su alrededor. Parpadeó varias veces y vio que estaba atrapado en una burbuja de agua suspendida sobre el suelo, la cual lo sostenía con fuerza. Dentro, flotaba una hoja con bordes brillantes que reflejaban la luz de la mañana. Ren la tomó temblando y, al desplegarla, las palabras parecieron saltar ante sus ojos. «Si quieres entrenar y volverte más fuerte, ven al claro del río al amanecer. Te estaré esperando, Kasui». El agua alrededor suyo vibró levemente al leer la nota, como si entendiera la urgencia. Ren tragó saliva, no era solo curiosidad, sino un cosquilleo de alerta y emoción al mismo tiempo. Cory apareció a su lado, igualmente sacudida por la sorpresa, empapada y con la respiración agitada. Sus miradas se encontraron, sin decir palabra, compartieron un entendimiento tácito. Kasui los había convocado, y aquello prometía ser mucho más que un simple entrenamiento. La burbuja de agua se deshizo lentamente, dejando a ambos empapados sobre la orilla del río. La hoja flotó unos instantes más antes de aterrizar suavemente en la arena húmeda. Con un último vistazo al mensaje, Ren y Cory comenzaron a caminar hacia el claro, conscientes de que algo extraordinario los esperaba. Al avanzar por el sendero, el aire se volvió más húmedo, y un leve murmullo de agua acompañaba sus pasos, como si el río mismo les guiara. Cory observaba cada movimiento de Ren,
con una mezcla de preocupación y expectativa, notando cómo él parecía contener su nerviosismo. Finalmente, llegaron al claro del río. El lugar estaba rodeado de árboles que se arqueaban hacia el agua, creando un espacio casi sagrado. Y allí estaba Kasui. No era un hombre común, su porte transmitía calma y poder al mismo tiempo, y la superficie del agua frente a él brillaba con reflejos eléctricos, como si respirara con vida propia. Kasui los miró con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos revelaban fuerza contenida. Bienvenidos, dijo, con voz firme y segura. No esperaba que vinieran de inmediato, pero veo que el mensaje llegó sin problemas. Aquí aprenderán a controlar más que su fuerza, aprenderán a sentir el agua, a dejar que fluya con ustedes, y a usarla sin miedo. Ren tragó saliva, intentando procesar todo. Cory se mantuvo cerca de él, observando con atención. Era imposible ignorar la magnitud de Kasui, ni el aura que lo rodeaba. ¿Qué debemos hacer primero?, preguntó Ren, con una mezcla de respeto y ansiedad. Kasui sonrió un poco más, y el agua frente a él comenzó a elevarse en suaves remolinos. Primero, deben entender que el agua no es solo poder, es vida, equilibrio, paciencia y fuerza. Si aprenden a sentirla, incluso podrán calmar tormentes. Pero cuidado, todo tiene un costo. El cansancio llegará, y la impaciencia será su peor enemiga. Cory frunció el ceño, absorbiendo cada palabra. Ren apenas podía apartar la mirada del movimiento hipnótico del agua. Era un entrenamiento que prometía transformarles, pero también poner a prueba su resistencia y determinación. Kasui extendió la mano, y una ola pequeña surgió frente a ellos, levitando como una esfera líquida perfecta. Comencemos, dijo. Tóquenla. Sientan su flujo, su fuerza y su límite. Ren dio un paso adelante con cautela, y Cory lo siguió. El contacto con el agua fue como un choque eléctrico y un abrazo al mismo tiempo. Sus cuerpos reaccionaron al instante, el corazón se aceleró, la respiración se volvió profunda y consciente. Muy bien, murmuró Kasui. Si logran comprender esto, incluso los más grandes desafíos no los derribarán. Y confíen en mí, nadie aquí los juzgará por sus errores. Pero cada error les enseñará algo que no encontrarán en libros ni en consejos de otros. Mientras Kasui hablaba, el cielo comenzaba a reflejar la luz del amanecer, dorando el río y los árboles. Ren y Cory intercambiaron una mirada silenciosa, ambos sabían que ese momento marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 19. Enseñanzas del agua. El sol apenas empezaba a colarse entre las hojas, pero el bosque ya estaba despierto con el sonido del viento y los pájaros. Ren se frotó los ojos y suspiró, viendo frente a él a Kasui, sentado sobre una roca, con las piernas cruzadas y la mirada tan tranquila que parecía no importarle nada del mundo. Vamos a empezar, dijo Kasui, sin levantarse del todo. Hoy aprenderán algo distinto. Cory frunció el ceño, ajustándose el cabello. ¿Distinto cómo?, preguntó, con la voz cargada de curiosidad y un poco de desconfianza. Kasui sonrió, y en ese instante, Ren sintió una energía cálida que casi le hizo bajar la guardia. No se trata solo de aprender un hechizo, respondió Kasui. Se trata de entender cómo fluye el agua y cómo se mueve la magia. Incluso si tu magia es rayo, Ren, esto te servirá. Ren arqueó una ceja. No entiendo, murmuró, cruzándose de brazos. ¿Por qué tengo que entrenar con agua si mi magia es rayo? Kasui se levantó y dio un paso hacia el arroyo cercano, dejando que sus dedos rozaran la superficie del agua. Una onda sutil se expandió, pequeña pero precisa. No se trata de usar agua, Ren. Se trata de sentirla, de ver cómo se adapta, cómo se curva alrededor de los obstáculos. Así es como se mueve la magia, sea del elemento que sea. Si aprendes esto, podrás anticipar ataques, leer el enemigo y reaccionar antes de que sea tarde. Ren bufó, pero no dijo nada más. Cory se acercó y dejó caer una piedra al arroyo. El chapoteo hizo que Kasui girara la cabeza hacia ella con una sonrisa. Bien, dijo. Ahora todos ustedes van a intentar lo mismo. No es cuestión de fuerza, sino de control. Cory se arrodilló y sumergió las manos en el agua, observando cómo respondía al mínimo movimiento. Respiró hondo y murmuró para sí misma, sintiendo el cosquilleo frío y ligero en la piel. Kasui pasó detrás de ella, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Confía en lo que siente, susurró, con voz baja pero firme. El agua no miente. Ren, mientras tanto, estaba más rígido. Cada movimiento parecía calculado, como si temiera romper la armonía que Kasui estaba creando. Kasui lo observó, inclinando la cabeza con una mezcla de paciencia y diversión. No te preocupes por hacerlo perfecto, le dijo. Solo siente. Deja que la corriente te enseñe. Minutos pasaron, y el grupo comenzó a notar pequeños cambios. Cory podía mover pequeñas corrientes en círculos perfectos, y Ren empezó a entender cómo anticipar el flujo y contraflujo de la magia, incluso con su elemento rayo. Kasui no intervenía demasiado, solo guiaba con palabras suaves, risas ocasionales y gestos tranquilos. En un momento, Cory dejó escapar un pequeño chorro de agua que golpeó la pierna de Ren. Él gritó, sorprendido, y Cory cubrió la boca con las manos, temblando de la risa. Kasui soltó una carcajada clara y contagiosa, la primera de todo el día, y por un instante el entrenamiento dejó de ser serio. Eso es, dijo Kasui. Aprender también es divertido. Si no te diviertes, no lo recordarás. El sol subía más alto, calentando sus espaldas. Ren y Cory estaban empapados, exhaustos pero sedientas, y Kasui solo los miraba con esa mirada que mezclaba orgullo y tranquilidad. Mañana iremos un poco más allá, anunció. Les enseñaré cómo el agua puede volverse un aliado incluso en medio de la batalla. Pero recuerden algo, esto no es solo fuerza bruta, es percepción, paciencia y respeto. Si olvidan eso, el poder los destruirá a ustedes antes de que siquiera lo enfrenten. Ren se cruzó de brazos, húmedo y frustrado, pero había una chispa de comprensión en sus ojos. Cory solo miraba a Kasui, sintiendo un extraño calor en el pecho, algo que ni siquiera ella podía nombrar. Kasui, viendo sus reacciones, dejó escapar un suspiro y sonrió de nuevo, como si todo el esfuerzo, el cansancio y la confusión de sus alumnos fuera simplemente música para sus oídos. Bien, dijo al final, hoy han dado un paso. No olviden que incluso lo más simple puede enseñarte algo nuevo. Mañana, aprenderemos a moverse con el agua como si fuera parte de nosotros. El arroyo murmuraba bajo el sol de mediodía, y mientras Kasui observaba a los dos jóvenes, ninguno de ellos pudo imaginar que aquel hombre tranquilo, siempre sonriente, guardaba en su interior un poder que podría cambiarlo todo y que los haría amarlo más de lo que jamás habían pensado. Capítulo 20. Héroes bajo el mismo cielo. El cielo estaba despejado,
pero un viento helado recorría el bosque. Kasui caminaba al frente, con Cory justo detrás de él, mientras Ren y Mira lo seguían a cierta distancia. Había un silencio expectante, como si el mundo contuviera la respiración antes de la tormenta. Recuerden, dijo Kasui, su voz firme pero calmada, no sabemos qué encontraremos allá. Manténganse alerta y protejan a los demás. Cory asintió, apretando el mango de su bastón de agua. Aunque sus movimientos eran precisos, había un dejo de tensión en sus hombros. Kasui lo notó y le lanzó una sonrisa ligera. Tranquila, Cory, no voy a dejar que nada te toque. Ella no respondió con palabras, solo lo miró, como si cada músculo de su cuerpo dijera confío en ti. Kasui sonrió de nuevo, pero había algo más que un pequeño temblor en su ceja, apenas perceptible, que mostraba que sentía la misma presión que ella. El grupo llegó al claro donde la misión comenzaría, un antiguo santuario inundado, con pilares cubiertos de musgo y agua estancada que reflejaba la luz del sol como espejos rotos. Allí, una presencia extraña se movía entre las sombras. Ahí susurró Ren, rascándose la nuca. No parece humano. Kasui asintió y extendió una mano sobre la superficie del agua. De inmediato, pequeñas ondas comenzaron a formarse, obedeciendo su voluntad. Recuerden lo que practicamos, dijo, sin perder la calma. Controlar el flujo no solo les da ventaja, también nos protege. El enemigo emergió, una criatura alta, delgada, con ojos rojos brillando como carbones encendidos. Su piel parecía casi líquida, pero de un negro profundo, y emitía un susurro constante que hacía que la sangre se helara. Kasui, murmuró Cory, dando un paso adelante, pero él la detuvo con un gesto suave. Cúbrete detrás de mí, esto va a ser rápido. Kasui respiró hondo y levantó ambas manos. De su palma surgieron chorros de agua que giraban como espirales de cristal, apuntando directamente hacia la criatura. Tsunami de corrientes Chisui no casa, gritó, y el agua respondió, levantándose en un muro que envolvió al enemigo. La criatura rugió, intentando romper el ataque, pero Kasui no cedió. Cada movimiento suyo era elegante, preciso, casi como si danzara con el agua misma. Ren observaba con los ojos abiertos, comprendiendo por primera vez la verdadera magnitud del poder de Kasui. Wow, susurró, no es solo magia, es control total. Cory, escondida detrás de un pilar, sintió una mezcla de admiración y miedo. Kasui no solo protegía a ella y al grupo, se movía como si estuviera bailando con la tormenta, y esa calma absoluta la hacía sentir segura, aunque el peligro estuviera tan cerca. La criatura lanzó un ataque, una masa de sombras líquidas que se abalanzó hacia ellos. Kasui giró sobre sí mismo, mezclando agua y corriente, y bloqueó el golpe. La fuerza del impacto lo empujó hacia atrás, pero apenas se inmutó. Ren, Mira, flanqueen, ordenó. Manténganse coordinados y no se distraigan. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas. Cada movimiento de Kasui mostraba tanto poder como cuidado, nunca ponía en riesgo a Cory ni a los demás, pero cada segundo hacía que la criatura retrocediera. Finalmente, con un último gesto, Kasui concentró toda el agua del claro en una corriente masiva que atrapó a la criatura y la desintegró en un estallido de espuma y reflejos brillantes. Cory salió de su escondite, corriendo hacia él. Kasui, gritó, su voz entre lágrimas. Estás bien, pero no me hagas asustar así. Él la miró, aún con una sonrisa, y le limpió una gota de agua de la mejilla. Siempre, siempre estoy aquí para ti. Su voz era suave, pero cargada de una determinación que no podía ignorarse. Ren y Mira se acercaron, respirando con dificultad, pero con una sonrisa de respeto y admiración. Kasui no necesitó palabras más grandiosas, sus acciones hablaron por él. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Kasui se arrodilló un instante, dejando que la brisa le acariciara el rostro. La misión había terminado, pero en sus ojos había algo más, la promesa silenciosa de proteger a los suyos, sin importar el costo. Y Cory, Ren y Mira lo miraban, comprendiendo que ese hombre no era solo poderoso, era alguien digno de admiración, alguien que los inspiraría para siempre. El eco de su determinación resonaba en el aire, mezclado con el murmullo del agua y el viento. Kasui Kisaragi, el protector de su pequeño grupo, se había ganado su lugar en sus corazones. Capítulo 21. No estamos solos. El aire era frío, pero no hostil. La luz del amanecer filtraba entre los árboles mientras Ren, Cory y Lyra avanzaban por el sendero húmedo. No había nadie más en kilómetros. Era su primera misión oficial, la niebla que devoraba aldeas. Kasui caminaba unos pasos delante. No hablaba. No era normal. Ren lo notó primero, pero no dijo nada. Cory sí, se acercó. ¿Pasa algo? Kasui no la miró. Tenía los ojos fijos en el horizonte, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían. Su voz salió muy suave. Mientras yo esté, este tipo de cosas no volverán a tocarte. Cory frunció el ceño. No había orgullo en su tono. Había algo parecido a una despedida. No llegaron a entenderlo. Avanzaron. La aldea apareció minutos después. Silencio absoluto. Ni un cuervo, ni un insecto. Casas abiertas, puertas astilladas, solo marcas en el suelo. Como si algo hubiera barrido el lugar de toda vida. Kasui se detuvo. Ren sintió un escalofrío. El rostro de Kasui cambió. No era concentración. No era coraje. Era miedo. No se muevan, dijo. No parpadeó. Ya nos encontraron. Capítulo 22. Eco de la niebla. El aire estaba denso, húmedo, cargado de silencio. Kasui permanecía al frente del grupo, los hombros tensos, sus ojos atentos a algo que Ren y Cory no podían ver ni sentir como lo sentía él. La niebla se movía de manera antinatural, arrastrándose por las casas derruidas, como si respirara. Ya nos encontraron, dijo Kasui, su voz baja, firme, sin mirar atrás. Ren tragó saliva. Algo en su tono lo hizo retroceder un paso. Cory se aferró a su brazo, el pulso acelerado. ¿Qué quieres decir?, susurró ella. Kasui no respondió. Sus manos se cerraron en puños, y por primera vez, su aura parecía temblar, como si algo dentro de él se revelara. Avanzaron lentamente. Cada paso crujía sobre la madera húmeda de los pisos rotos. Las ventanas, quebradas, reflejaban siluetas que no estaban allí. Los tres sentían que no caminaban solos. Ren observaba a Kasui de reojo, siempre bromista y muy seguro de sí mismo, pero ahora el joven parecía cargar con un peso invisible, una tensión que no podía ocultar en sus gestos. Sus labios apretados, los ojos escudriñando la niebla. Había un silencio incómodo, roto solo por el sonido de sus respiraciones y el lejano goteo de agua. Cory finalmente se atrevió a hablar. «Kasui, ¿te estás bien?». Él giró apenas la cabeza, y por un instante, algo en su mirada hizo que
que Cory sintiera un escalofrío. No era miedo de ellos, ni ira. Era anticipación. Mientras yo esté, este tipo de cosas no volverán a tocarte, murmuró. La frase cayó con un peso extraño. Cory no entendió si era una promesa o una advertencia. Avanzaron hasta la plaza central de la aldea. Todo estaba en ruinas. Casas vacías, puertas astilladas, marcas profundas sobre la tierra que parecían arrancadas por garras invisibles. La niebla parecía espesa, casi líquida, desplazándose con intención. De repente, Kasui se detuvo en seco. Su respiración se volvió rápida, contenida, y sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. No se muevan, dijo, y su voz no admitía réplica. Ren y Cory se congelaron. Incluso Lyra, veterana y calmada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya nos encontraron, repitió Kasui, esta vez más bajo, casi un susurro que se mezclaba con el viento. Un ruido vino de la niebla. Algo se movía allí dentro, y no era el viento. No pudieron distinguir forma ni tamaño, pero la sensación de que estaban siendo observados los atravesó como una descarga eléctrica. Ren tragó saliva, notando que sus manos temblaban. Cory se abrazó más a él, y Lyra alzó una ceja, rígida, preparada. Kasui apretó los dientes y miró hacia adelante. Su sonrisa usual, ligera y bromista, había desaparecido. Ahora, solo quedaba un eco de concentración y miedo. Manténganse cerca. Y su voz vaciló apenas: manténganse en silencio. El viento se llevó su último susurro, y la niebla los envolvió por completo. Algo estaba al otro lado, moviéndose entre la bruma. Algo que había esperado por ellos. La historia se detuvo, y por un instante, solo se escuchaba la respiración entrecortada de los tres, mientras el peligro se acercaba silencioso, implacable, imparable. Capítulo 23. La niebla se abrió de golpe como si alguien hubiera corrido una cortina. No fue un susurro. Una forma emergió palta, desgarbada, con manos que terminaban en puntas como astillas. La figura no caminó. Flotó, arrastrando la bruma con su cuerpo como si fuera parte de ella. Dos puntos rojos parpadearon donde deberían estar los ojos. Ren no tuvo tiempo de pensar. Solo reaccionó. Atrás, gritó Kasui. Los tres se movieron, aprendidos por el miedo. Cory retrocedió detrás de un peldaño de piedra. Lyra ya estaba en guardia, la vieja vara alineada con el hombro. Kasui abrió las palmas y el aire se llenó de gotas. El agua del pozo cercano subió, enroscándose alrededor de sus brazos como si fueran brazaletes vivos. La criatura lanzó un sonido como de metal raspado. Se fue directo hacia Kasui con una velocidad inhumana. Kasui empujó las manos hacia adelante. El agua respondió en una pared alta y curva, brillante, un arco que colisionó contra la bruma. La onda chocó y algo, dijo Ren en su cabeza, eso no debe romperse. La niebla golpeó la barrera y no rebotó. La penetró con facilidad, como si se filtrara por rendillas que no existían. Partículas negras se mezclaron con el agua, tiñéndola de gris. Kasui maldijo, y sus ojos se encendieron. Ren sintió la orden sobre su nuca. La voz de Kasui que se jugaba todo en el acto. Ren dejó que la electricidad se moviera por sus venas sin pensar en Auren por el momento. Lanzó un rayo corto, medido, hacia la figura. El golpe cortó la niebla como un cuchillo, abriendo un fragmento de aire limpio. La criatura titubeó, pero no cayó. La cosa apartó la cabeza y la niebla volvió a envolverla, formando una boca larga que se abrió en la nada. Un vapor negro salió, frío y hediondo, y tocó el barrido de Kasui. El agua chispeó y se evaporó al contacto, dejando una costra oscura donde antes hubo humedad. La barrera se retrajo, rota en lugares. Ren sintió la voz de Auren, como un filo dentro de su pecho. Te empujan a quitar la duda, decía la voz. No lo dudes, hazlo ahora. Ren tragó saliva. Él nunca había imaginado matar a alguien. Notó que sus manos temblaban más por la respuesta que por miedo. Kasui gritó, no te precipites. Controla el punto, siente el flujo. La instrucción fue un ancla. Ren recordó el entrenamiento en el arroyo, las lecciones de sentir el movimiento, no imponerlo. Auren, la voz interna, golpeó otra vez, pero más apagada por la presencia de Kasui. La criatura lanzó una extremidad a través de la costra donde el agua se había quebrado. Era larga, como una raíz tapizada de escamas negras. Buscó a Cory con un movimiento horizontal, cruel y rápido. Cory gritó y Kasui se lanzó delante de ella. De nuevo el agua le respondió con un escudo que tomó forma de un brazo. Kasui recibió el golpe en el pecho. El impacto lo derribó 2 pasos hacia atrás. Su túnica húmeda se pegó a la piel. Ren vio un hilo de sangre junto a la clavícula. Kasui respiró con dureza, pero se levantó. Su sonrisa era corta y temblorosa. No te acerques a ella, dijo Kasui, con una voz que parecía a la vez brava y apenada. La criatura retrocedió un instante. Luego sopló otra vez y la niebla, como una lengua, se clavó en la plaza y luego en el suelo, despertando cosas que no eran vida. Marcas negras hundieron la piedra, subiendo desde abajo con rapidez. Lyra apretó los dientes. Dio un paso al frente y golpeó con la vara. Un latigazo de luz morada cortó las marcas. No curó la piedra, solo las detuvo por un instante. Lyra miró a Ren. Conmigo, ahora, dijo. Ren corrió a su lado. Quería gritar, pero el rayo que quiso lanzarse dobló al contacto con aquella bruma. Hizo cosquillas en su mano y se perdió. ¿Por qué no sale?, murmuró Ren, rabia contenida en la voz. Kasui clavó los ojos en él, y por un segundo Ren creyó ver todo el cansancio de Kasui como un mapa de líneas en su cara. Porque lo estás forzando, dijo Kasui. Respira. Usa el flujo que te mostré. No empujes, acompaña. Si lo rompes ahora, no solo te quemas tú. Ren se obligó a calmarse. Recordó un movimiento, imaginar el rayo como un hilo entre su pecho y la tormenta, no como un látigo en la mano. Lo dibujó en su mente y, con cuidado, lo dejó salir en un cordón fino. El hilo cortó otra raíz negra que se arrojaba hacia Lyra. El enemigo gimió, un sonido como puertas viejas. No estaban ganando. No podían permitírselo. La criatura multiplicó sus extremidades. No parecían brazos, sino remolinos de sombra. Kasui reunió más agua, creando una cúpula que cubrió al grupo. El interior estaba húmedo y brillaba, protegido de la niebla por un anillo líquido. Dentro, la respiración de todos se sintió más presente. Cory temblaba mucho, agarrada a la falda de su túnica. Lyra palmeó su mejilla con la punta de la vara, seca, y murmuró una instrucción que era casi un pedido: cuenta hasta 3 y ataca. Ren se preparó. Notó que su corazón latía como un tambor acelerado. No era valentía limpia. Era una mezcla roja: miedo, rabia, culpa anticipada. Todo junto, denso.
En la niebla, una figura pasó enfrente como una sombra más corpórea. Ren vio la cara por un instante, piel que se partía en lugares, ojos como ánforas vacías, boca de donde salía vapor. Tenía algo clavado en la frente, una chapa oxidada con símbolos que Ren había visto en las runas del templo. Runas que eran promesas, o advertencias, o ambas. Algo en él resonó, no lo pensó, lo sintió. Fue Kasui quien lo rompió todo. Lanzó la cúpula hacia adelante como un martillo líquido. La ola chocó contra la criatura con un estruendo, y por un segundo todo quedó quieto. La bruma se partió en hilos brillantes. La criatura retorció su cuerpo y rugió. Entonces, sin aviso, la sombra se volvió hacia abajo. De sus extremidades brotaron pies que se hundieron en la plaza y, como raíces, empezaron a tirar de la piedra. El suelo tembló bajo sus botas. La plaza cedió en un lado y la cúpula de Kasui se inclinó. La formación protectora perdió estabilidad. Kasui maldijo y gritó: sostengan. Ren vio la cara de Kasui cerca de la suya, tan real que pudo ver el temblor en sus labios. Ren dijo en voz baja: ahora. Ren no esperó. Lanzó todo lo que pudo, un relámpago que no midió. Fue una cuerda de luz que explotó en el centro de la forma. El impacto iluminó la niebla y quemó un contorno donde la criatura había estado, dejando aire caliente que olía a metal. Por un momento, el enemigo retrocedió en un torbellino de humo. Pareció frágil, humano. Ren sintió una victoria tan pura que le dolió la garganta. No duró. La criatura se recompuso, como si su cuerpo fuera una armadura de sombras pegadas. De su costado brotó una lengua larga que alcanzó la rodilla de Kasui y lo golpeó con fuerza. Kasui gritó y cayó de rodillas. Por primera vez desde que Ren lo conocía, Kasui no se levantó de inmediato. Ren vio la sangre correr por la pierna de Kasui, caliente y roja sobre la tela húmeda. Algo en su pecho se rompió, no dolor físico sino una alarma. La cabeza en la niebla giró hacia Cory y, en ese gesto, Ren juró que todo lo demás dejó de existir. Kasui forcejeó, y con un movimiento reflexivo, empujó el cuerpo de Cory tras de sí. Fue un empujón protector. Ella no lo entendió, solo sintió que algo pesado la arrastró hacia atrás. Kasui sonrió sin alegría. Su voz fue un hilo. Corre. Cory no se movió. Sus manos se aferraron a la ropa de Kasui. No me dejes solo, dijo. Kasui la miró con una ternura que la dejó sin palabras. Luego extendió la mano hacia Ren, como si diera permiso, o ordenara, o pidiera. Ren avanzó, pero la distancia era una herida que no sabía cómo atravesar. La niebla formó un brazo final y lo lanzó directo a Cory. Kasui tiró una última vez la barrera y tomó todo el golpe en el pecho. Sintió, en la mirada de Kasui, algo que no tenía que ver con miedo. Era determinación, era promesa. Ren estaba en movimiento, quiso ser rápido, quiso ser suficiente, pero el mundo entero pareció ralentizarse solo para ese instante. La voz en su interior, Auren, rugió como un trueno incontrolado: ahora, hazlo ahora. El rayo salió, más grande de lo que Ren había intentado hasta entonces. Fue un latigazo, un relámpago que partió el aire. El choque fue brutal. La niebla se estremeció, soltó un aullido largo. La luz iluminó la plaza hasta las piedras. Cuando el brillo se apagó, la criatura había retrocedido, escupiendo bruma a su paso. Kasui estaba en pie, apoyado en una rodilla, respirando con dificultad. Sus ojos buscaban a Cory. La sonrisa que le dio fue corta, pero llena. Sigan, dijo con un hilo de voz. Yo lo cubro. Ren no supo qué respuesta dar. Sus piernas temblaban. Quería prometerlo todo, jurar que jamás dejaría que nada pasara. Se acercó, pero Kasui negó con la cabeza y puso la mano en su hombro. Esto no es sobre promesas ahora, susurró Kasui. Es sobre lo que haces cuando no puedes cumplirlas. No te mates por ello. Había algo quebrado en sus palabras. Algo que no encajaba con la seguridad anterior. Ren miró a Cory. Ella tenía los ojos llorosos pero firmes. Lyra ya estaba girando, buscando la mejor ruta de ataque. La niebla se había separado en 3 hilos que se arrastraban hacia la plaza. La silueta apareció de nuevo, más cerca. En su pecho, algo brilló como un trozo de metal viejo con las mismas runas que el templo. Ren sintió el eco de algo antiguo, una corriente que no entendía. La voz de Auren no dijo nada esta vez, solo dejó un sabor amargo en la boca. Kasui inhaló, con dificultad. Susurró una única frase que Ren escuchó con nitidez, cargada de todo lo que el hombre había sido mientras yo esté. La frase quedó suspendida al borde del aire, como una promesa que no cerró. La criatura cargó otra vez. Esta vez vino desde arriba, como si descendiera con una lluvia de humo. La sombra cayó, y la plaza se quedó en un segundo de calma rota. Ren vio la luz roja de los ojos y comprendió que no había más tiempo para pensar. Todo lo que había aprendido, todo lo que Kasui le había enseñado, tenía que salir ahora. El ataque vino. La escena estalló en movimiento y sonido. La niebla golpeó la cúpula. La protección de Kasui crujió. Ren gritó. Un trueno salió de sus manos y chocó con la bruma. Cap 24, emboscada. Kasui dio un paso al frente y la niebla se partió en dos, como si algo enorme la desgarrara desde adentro. Un grito atravesó el aire. No era un rugido de bestia, sino algo que sonaba demasiado humano. Un sonido seco, roto, lleno de dolor. Atrás, ordenó Kasui. De la niebla salió una figura. Caminaba en 4 extremidades, el cuerpo torcido y cubierto de cicatrices. La piel gris, los huesos marcados bajo la carne tensa, y los ojos, 2 huecos blancos que lloraban sangre espesa. Aún así, en esa cosa todavía había un resto de humanidad. Algo que seguía respirando. Golpeó el suelo con tal fuerza que la tierra se abrió. Fragmentos de piedra volaron en todas direcciones. Ren apenas alcanzó a cubrirse con el brazo, sintió el aire cortarle la mejilla. Cory retrocedió, temblando. Su corazón latía tan rápido que no podía pensar. Kasui avanzó sin dudar. No esperó, no midió distancia. Se lanzó directo contra la criatura. El choque fue brutal. Un golpe, luego otro. El enemigo resistía, más fuerte de lo que debería. Su cuerpo se movía de manera errática, imposible de leer. Kasui esquivaba por puro instinto, girando el torso, bloqueando con el antebrazo, lanzando rodillazos que rompían el aire. Ren no podía apartar la vista. Nunca había visto a Kasui pelear así. Ya no sonreía. Su mirada era fría, fija. Cada golpe que daba sonaba como si rompiera piedra. Cory, retrocede, dijo Ren sin apartar la vista. Ella asintió, jadeando,
sin poder mirar hacia otro lado. La criatura soltó un chillido y lanzó un zarpazo directo al cuello de Kasui. Él lo bloqueó con el antebrazo, pero la fuerza lo hizo deslizarse varios metros hacia atrás. Kasui apretó la mandíbula. Sus manos temblaban. Ren, si se separa de la niebla, mátalo, dijo sin girarse. ¿Qué? Hazlo. No dejes que vuelva a tocar el suelo. Ren tragó saliva. No entendía del todo, pero asintió. La criatura rugió. La niebla se movió con ella, viva, como si fuera parte de su cuerpo. Cada vez que Kasui la golpeaba, el humo se espesaba y lo cubría otra vez. Entonces Ren lo comprendió. La niebla lo alimentaba. Kasui también lo sabía. Lyra, cubre a Cory. Su voz sonaba ronca. Lyra asintió. Ella sabía lo que vendría. Kasui se agachó, respiró hondo, y el aire cambió a su alrededor. La presión era tan intensa que Cory sintió que el suelo vibraba. Ren lo miró con los ojos abiertos de par en par. Kasui sonrió, una sonrisa leve, triste. No dejen que esto los rompa. La criatura saltó hacia él. Kasui también se movió. El impacto partió el suelo. Una ráfaga de polvo y calor cubrió la plaza. Ren apenas podía mantener los ojos abiertos. Vio destellos, movimiento, sangre. No sabía de quién. Y en medio de ese ruido, algo cayó frente a él. Una gota. Sangre. El corazón de Ren se detuvo un instante. El cuerpo de Kasui seguía en pie, pero su respiración era irregular. La criatura todavía se movía, aunque ya casi no tenía forma humana. Ren dio un paso adelante, sintiendo el peso del miedo y la rabia mezclados. Kasui lo miró una última vez. Ren, cuida de ellos. Ren intentó responder, pero no le salió la voz. La niebla volvió a moverse. El suelo tembló, y el combate se perdió entre un rugido y el resplandor azul que cubrió toda la aldea. Ese es el final de la historia. Gracias por escuchar.